Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con una cita bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 3, versículo 11. Vamos a hablar un poquito sobre el impío. Dice: ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Entonces, no sé si tengas tú como que bien definido el concepto de lo que es el impío en la palabra de Dios y de lo que es el pecador, porque a veces nos podemos confundir y pensamos que cuando la palabra de Dios nos está hablando sobre el impío o nos está hablando sobre el pecador, a veces lo relacionamos que los dos son iguales o que se refiere a la misma persona, pero es muy diferente el impío y es muy diferente al pecador. Y te quiero dar la definición del impío. Dice: impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud de la piedad o de fe en Dios. A su vez se utiliza como sinónimo de hostil. En cuanto a lo religioso y sagrado se refiere, para la religión, quien no tiene fe en Dios es un impío. Entonces dice que carece de la virtud de la piedad. Esto quiere decir que él no tiene el amor a Dios, el impío no tiene el amor al prójimo y no practica actos de amor y de compasión. Es una persona que definitivamente no cree en Dios, se burla de Dios, no practica ninguno de los mandamientos de Dios, está totalmente alejado de la piedad, de la virtud de la piedad. O sea, en sí el impío no tiene ni un sentimiento bueno, no ama a nadie, yo creo, más que a sí mismo. Entonces, son personas que no cumplen con el plan de Dios, aun cuando se llaman religiosos, en mera apariencia. No se arrepintieron y vivieron sin santidad. Bueno, aquí algo de lo que a mí me impacta mucho, refiriéndose al impío, es que hay personas que se creen religiosas o aún que asisten a una iglesia o están en medio del pueblo de Dios, escuchando también la palabra, pero ellos solamente representan ser lo que no son, porque realmente en su corazón ellos solamente tienen odio. Pueden escuchar la palabra de Dios, pero simplemente no la llevan a cabo. Puede que esté gente que tú los puedes ver y los consideras tú como personas religiosas porque asisten a una iglesia, porque van a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con ellos? Que no obedecen a la palabra de Dios y que ahí, ¿verdad?, donde ellos pueden estar sentados o donde pueden estar congregándose alrededor, ¿verdad?, de toda esa gente que está ahí, ellos no aman a esas personas. Ellos te pueden hablar con una palabra bonita, con una palabra con respeto hacia la persona, pero realmente dentro de su corazón o de sus pensamientos están maquinando cosas que no son agradables a Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que no es lo mismo una persona impía a un pecador, porque bien dice la palabra, ¿verdad?, que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos necesitamos de un arrepentimiento y necesitamos que Dios nos perdone. El creyente, aunque sea creyente, aunque hayamos tenido un arrepentimiento genuino y que estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios, pecamos, ¿verdad? A veces también nosotros nos consideramos: Señor, es que pecamos delante de ti, es que somos pecadores delante de tu presencia. Pero hay una gran diferencia entre el hombre malo o el hombre impío al creyente, que hemos aceptado a nuestro Señor, que creemos en Él en primer lugar
lugar, el impío no cree en Dios. No cree en Dios, no reconoce a Dios y hasta se burla de Él, se burla de su palabra. Cuando escucha su palabra es incrédulo, no cree. Entonces nosotros, aunque pecamos y que lo hacemos cada día, es que nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido de una manera genuina y hemos cambiado nuestra conducta, hemos cambiado nuestra forma de vivir. Porque la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que quiere decir volver a Dios, o sea, retornar. Cuando tú te vuelves a Dios, lo tienes que hacer con dolor, lo tienes que hacer con tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te dueles en tu corazón de tu vida pasada, de cómo estabas viviendo tú, de las cosas que nosotros en el pasado estábamos practicando, que era muy común para nosotros estar viviendo en desobediencia hacia Dios, estar pecando constantemente delante del Señor. Pero cuando nosotros como pecadores venimos a Dios y nos arrepentimos, entonces ahora nosotros, aunque pecamos, pero no practicamos el pecado. Pecamos y nos arrepentimos y reconocemos delante de Dios: Señor, hemos pecado delante de ti, hemos fallado. De igual manera, en algunas otras ocasiones lo hemos repetido también: si ofendemos a una persona, si dañamos el corazón de una persona, entonces nosotros como creyentes en Dios, como justos, porque el Señor, por medio de su sangre, de su sacrificio, nos ha justificado porque hemos creído en Él por nuestra fe, entonces Él nos perdona. Cada vez que nosotros le pedimos a papá que Él nos perdone, Él lo va a hacer. Entonces es muy diferente. En ocasiones quizás tú te has puesto a pensar que por qué al hombre impío le va bien en la vida, por qué el hombre impío prospera en la vida. Y esa pregunta no solamente nos la hacemos nosotros hoy en día, o quizás no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, tengamos cada uno de nosotros de haber conocido y aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Y a lo largo, ¿verdad?, de esa vida que ya hemos vivido en el camino del Señor, de pronto quizás nosotros como hijos de Dios decimos, ¿verdad?, papá, si nosotros nos portamos bien, si nosotros no le hacemos mal a nadie, si nosotros hemos creído en ti, a veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué nos va mal? O a veces nos preguntamos: ¿por qué no hemos podido prosperar si hemos creído en ti? Entonces se nos hace muy fácil voltear, ¿verdad?, con aquella persona que ni respeta a Dios, ni cree que le hay, y decimos: ¿y por qué a esa persona le va bien? ¿Por qué a todos ellos que se portan mal, que no han creído en el Señor, por qué a ellos les va bien y por qué ellos prosperan? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el salmista decía que en algún momento, ¿verdad?, él había llegado a tener envidia de los impíos, envidia de los pecadores o de los malos, porque él decía: mira a ellos, que ni vienen a la iglesia, que ni oran, que no se han arrepentido, que blasfeman delante de ti, blasfeman a tu nombre. ¿Y cómo es que nosotros a ellos los vemos bendecidos? Porque es que a ellos, siendo como ellos son, ¿por qué les va bien? Entonces, a veces yo creo que sí nos hemos encontrado como en este dilema, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de saber cuál es el final de la persona justa, de la persona que sirve a Dios, de la persona que ha entregado su corazón a Dios, y cuál es el final de los impíos, cuál es el final de aquellas personas que no han reconocido a Dios y que no se han querido ellos también arrepentir. Entonces, esta pregunta no simplemente nos la hacemos nosotros como creyentes, como cristianos. También los grandes profetas del Señor, como Jeremías, como Job, como Isaías, muchos de ellos también llegaron a hacer esta pregunta al Señor y decir de la misma forma como nosotros le hemos preguntado a Él: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si nosotros estamos haciendo tu voluntad, si nosotros estamos tratando de servirte, de llevar una conducta de acuerdo a tu evangelio, de acuerdo a tus enseñanzas, porque es que a veces a nosotros nos va mal. Entonces,
yo lo que quiero es que tú tengas bien definido lo que es un impío. Un impío es una persona que no cree en Dios, que no acepta a Dios en su corazón, que no tiene que es carente de piedad, como lo acabamos de leer ahorita en la definición que te acababa de leer hace un momento. Entonces, el hombre impío es por decir, si tú dices, es un vil pecador, es el hombre más malo de todas las personas malas que tú pudiste haber conocido. Pero fíjate la grandeza de Dios. Dice la palabra que Jesús justifica al impío. Entonces, aquí vemos cómo todos los seres humanos en la tierra, por eso dice la palabra que Él perdona al más vil pecador, al más pecador, que a veces escuchamos, aquella persona fue asesino, o sea, mató a varias personas. A veces escuchamos en las noticias que le ha quitado la vida a niños, a personas inocentes. Entonces, ¿cómo nuestro pensamiento no puede captar, no puede imaginar cómo es el amor de Dios? Porque dice la palabra que Jesús justifica al impío. No importa toda la maldad que la persona pudo haber hecho en toda su vida, no importa que él en algún momento negó a Dios, no haya creído absolutamente en Él, ni llevado ninguno de sus principios. Dice, estaba investigando sobre esto y dice que en la antigüedad los romanos declaraban a una persona como impío cuando esa persona era desobediente a sus padres, o cuando esa persona era desobediente a la patria, era considerado un impío, porque es carente de piedad. Entonces él no tiene límites para hacer todo lo malo, para estar viviendo en maldad. Si hace negocios el impío, y también le va bien el impío y prospera. ¿Pero por qué? Porque todos los negocios que él hace, los hace a base de mentiras, a base de engaños, y si prospera, también le va bien, porque son puras maquinaciones malas. Por eso a veces nosotros cuando escuchamos de personas traficantes, ¿verdad? Decimos el potencial que ellos tienen, cómo su mente puede alcanzar tanta maldad y estar haciendo tantas cosas malas. Qué bueno fuera que esa persona, ese potencial que tiene, si lo encauzara en el buen camino, en hacer las cosas buenas, imagínate cómo sería esa persona excelente. A esa persona le puede ir muy bien en la vida, ¿verdad? Pero ellos hacen lo malo y lo hacen porque ellos no tienen el temor de Dios en su corazón. Ellos no tienen el temor de Dios. Pero nosotros debemos de saber que al final de los tiempos, así como el Señor a nosotros nos dio la oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios, nosotros tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. Nosotros tuvimos la oportunidad de volvernos a Dios y de reconocer que lo que estábamos haciendo en nuestra vida interior no era lo correcto. Nos dimos cuenta porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Entonces nosotros fuimos accesibles, por decirte, al llamado que Dios hizo a nuestro corazón, y nosotros lo aceptamos. Él vino a vivir, Él vino a morar con nosotros, y Él hizo ese cambio en nuestras vidas. Pero yo lo que quiero decirte es que el impío también tiene la misma oportunidad. Nadie podemos decir cuando estemos en la presencia de Dios, nadie podemos llegar a la presencia de Dios y decir, es que a mí no me hablaron de la palabra de Dios, es que no hubo nadie que me compartiera a mí de Cristo, es que a mí aquí en la tierra no se me dio la oportunidad. Si pudiera alguien defenderse y decir, es que yo maté, es que yo robé, es que yo hice, ese fue mi comportamiento, porque a mí no hubo nadie que me dijera. Entonces el impío va a tener la misma oportunidad que Dios nos ha dado a todos nosotros de poder aceptar a Dios en su corazón. Y solamente esta obra la puede hacer Dios, la misericordia de Dios que puede actuar en el corazón de estas personas. Pero a veces sí, nosotros decimos, ¿verdad? Gente malvada.
gente sin escrúpulos, gente que no tiene el temor de Dios en su corazón, gente que va por la vida, que no le importa de llevarse de encuentro hasta su propia familia. Pero si nos damos cuenta, gente como esas están también dentro de una iglesia, también están dentro de una congregación, creyéndose como personas religiosas, pero dentro de su corazón solamente existe la maldad. Al no creer en Dios, no tiene más ley que sus propios instintos y por tanto se deja gobernar por ellos. Como resultado es astuto, es violento, soberbio y posee todo un conjunto de defectos. No tiene límites para hacer lo malo porque, como bien estamos diciendo, no tiene el temor de Dios en su corazón. Y a veces tú como cristiano dices, bueno, pero yo creo en Dios, oro mucho y ayuno mucho. ¿Y por qué es que yo no puedo prosperar? ¿O por qué es que yo no estoy tan bendecido como realmente lo quisiéramos? Porque a veces los cristianos también, o los que hemos creído en Dios, los que hemos sido justificados, a veces también nosotros cometemos errores porque tenemos que actuar. A veces podemos ser personas que oramos mucho, de mucha oración, y decimos, ¿verdad?, que nuestra fe está puesta en Dios, pero a veces no estamos haciendo nada. A veces no estamos, tenemos anhelos en nuestro corazón, pero no estamos haciendo nada para poder lograr, para poder tener esa vida, ¿verdad?, también que nosotros deseamos. Entonces Dios quiere que también nosotros seamos unas personas comprometidas en todo lo que hacemos para que también por medio de eso nos vaya bien. A veces podemos ser personas inconstantes en el camino y a veces podemos, ¿verdad?, solamente estar viendo a aquella persona que decimos, ellos ni han aceptado a Dios en su corazón y mira cómo les está yendo, aunque aún nosotros sabemos cuál va a ser el final de esas personas, cuál es el fin. Si esas personas no se arrepienten, no aceptan a Dios en su corazón, van a tener una eternidad sin Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, que hay quienes, ¿verdad?, de repente podemos sentir hasta envidia cuando a otra persona vemos que le está yendo mucho mejor que a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa a veces con el cristiano? Sí le pedimos a Dios, estamos orando constantemente, pero no nos activamos. Hay veces que dejamos, por ejemplo, las personas, si están estudiando, dejan los estudios a mitad de camino. Hay veces que tú puedes estar en un trabajo y también eres inconstante en el trabajo. A veces muchas personas se pueden ver en la situación de decir, es que yo sí encuentro trabajo, pero a veces la persona no es dedicada en el trabajo, a veces la persona no se somete a su jefe, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pueden ocasionar que nosotros como cristianos, aunque creamos en Dios, aunque nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, también si nosotros no activamos nuestra fe, si nosotros somos inconstantes, si nosotros no somos obedientes en nuestra vida, entonces no vamos a prosperar. Aunque nosotros le podamos decir a papá, vamos a la iglesia, Señor, yo te pido que me ayudes, yo te pido que me bendigas, yo te he sido fiel, y a veces nos va mal y culpamos a Dios porque le decimos, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me has bendecido? Y Dios pues solamente a decir, ay, mis hijos, yo les estoy dando las herramientas, les estoy dando las oportunidades que ustedes necesitan para que ustedes puedan salir adelante, pero pues si de plano ustedes no quieren progresar y no quieren hacer nada, tampoco la bendición nos va a llegar. Cuando nosotros estamos inertes, cuando nosotros nos paramos, entonces ahí puede llegar que nosotros venga ese estancamiento en nuestra vida. Si puedes buscar por favor un versículo que se encuentra en el libro de Isaías. No, perdón, me equivoqué. Es en el Salmo 73. El Salmo 73. Si me pueden ayudar también ustedes a buscarlo para que me vayan siguiendo. Salmo 73, del versículo
adelante. Dice, el destino de los malos. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran como creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. A quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces aquí vemos cómo el salmista estuvo a punto de dejar el camino de Dios. El salmista estuvo a punto por un poquitito de alejarse completamente de Dios, de renunciar al camino de Dios. Pero fíjate lo importante y la respuesta que vemos en el versículo 17. ¿Cómo fue que él encontró la respuesta a esa pregunta que él hacía a Dios? ¿Por qué, Señor? Yo no entiendo, Señor. ¿Acaso tú me puedes explicar lo que está pasando alrededor de mí? Lo que he comprobado que pasa en mi vida, esto es por un poco y yo caí, Señor. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando él entró a la presencia de Dios y fue ahí con Dios y le fue a preguntar a Dios ahí en la intimidad, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo me encuentro en esta situación? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Acaso yo no te sirvo, Señor? ¿Acaso tú no te agradas de mí? ¿No te agradas de mis oraciones? ¿No te agradas de mi adoración? Pero dice el salmista que ahí, dice, entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Él comprendió, él tuvo la respuesta adecuada de Dios a sus preguntas. Él tuvo la revelación que necesitaba tener para él permanecer firme y para poder seguir adelante, para nunca más volver a sentir envidia de los otros que estaban lejos de la presencia de Dios y que él los veía que estaban prosperando y que él se daba cuenta que a ellos no les importaba nada de Dios, no les importaba
redimir su vida, acercarse a Dios en cuanto Dios les estaba dando las oportunidades, pero él comprendió y él tuvo la paz que necesitaba en su corazón cuando entró a la presencia de Dios a preguntar a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué es que a mí me está yendo de esa manera? Y por ese medio Dios le muestra a él y le enseña. Quizás nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos preguntado a Dios: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué nosotros no hemos podido salir de esta situación? ¿Por qué es que mi corazón pertenece a ti? ¿Por qué es que yo me desgasto sirviéndote, Señor, y no me va como yo quiero? Pero tú vas a encontrar la respuesta de Dios cuando tú entres en la intimidad con Dios y Él te va a dar la revelación que tú necesitas para tu vida. A veces encontramos a otras personas que les va bien y que no son impíos, que no han aceptado todavía a Dios en su corazón como lo hemos hecho ya nosotros. Y son personas que vemos que prosperan, y son personas que vemos que están siendo muy prosperadas en el camino, pero es que ellos activan los principios de Dios. Ellos trabajan, ellos ayudan a las personas que están en necesidad cuando ellos tienen la oportunidad de sembrar. A veces nosotros decimos: mira, esas personas son muy caritativas, mira, esas personas son de buen corazón, porque ayudan al necesitado, porque ayudan al enfermo, porque están prestos, porque son diligentes, y solamente a ellos les falta un poquito para que vengan a los pies de Cristo y reconozcan, ¿verdad?, que todo eso Dios les ha proveído, ¿verdad? Y que todo lo que han hecho es porque Dios les ha dado la fuerza y les ha ayudado para que ellos puedan prosperar, ser bendecidos, porque ellos cuando ellos tienen, comparten, dan, entonces activan principios bíblicos y no son impíos, son personas que están a punto, ¿verdad?, de acercarse a Dios y de ser convertidos. Pero nosotros que somos los justos, nosotros que nos hemos arrepentido, nosotros que somos los hijos de Dios, cuando estemos a punto de que nuestra fe claudique, cuando estemos a punto de querer retroceder en el camino, entonces vamos a meternos a la presencia de Dios. Y ahí vamos a dejarle a papá todo lo que nosotros no entendemos, todo lo que nosotros no podemos comprender humanamente. Y ahí papá nos dará la revelación que nosotros necesitamos para poder comprender y seguir adelante. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie.